Estoy en uno de los parajes más sorprendentes y recónditos de la comunidad autónoma de Galicia, la Sierra de Ocourel, en la provincia de Lugo, con una importante riqueza paisajística de flora y de fauna, donde uno, visitando sus pueblos y aldeas, puede ver cómo era la vida hace 60 años en Galicia, pueblos y aldeas que han quedado detenidos en el tiempo. Lamentablemente, una parte de esta sierra ha sido arrasada por los incendios de julio, que afectó a muchas provincias de España. Voy a hacer un recorrido por la zona, visitar estas aldeas fantásticas y pasar por una que tristemente fue alcanzada por el fuego. Esta es la aldea de Vilar, que fue alcanzada por el fuego. Vean el destrozo que ha hecho, ¿eh? Tiene unas 15 casas. Vamos a ver en qué estado han quedado las casas. Vamos a bajar por acá. Ahí se puede escuchar unos vecinos. Vamos. Buenos días. ¿Qué tal? He venido a echar un vistazo a la aldea. He visto que ha sido alcanzada por el fuego. Ven. Esta casa por lo menos se ha salvado. Cuatro casas. ¿Cuántas casas había acá? ¿Cuántas casas tiene? 10 o 11. 4 quedaron en pie. No, diciamo una media, así que... Venga, que por 20. Bueno, luego. Por 20. ¿Ustedes viven aquí todo el año? Estos señores sí. Estos señores sí. Es tu también de pensamiento. ¿Fueron evacuados ustedes aquí? ¿Fueron evacuados, digo, cuando...? Sí, pero nosotros, otro y yo, nos hemos vuelto del camino, nos hemos vuelto para aquí otra vez. De verdad que la luz no dejaron quedar a nadie. Es complicado también poder llegar hasta acá para apagar el fuego, ¿no? Para los bomberos, Es imagino. complicado, ni que hostias. A donde quieren llegan. A salvar los pinos. Si arderan en los pinos también. Cago en la madre que los parió. También, Forestales, es que aquí no vino esto es su puta ni madre. motobombardesas ni nada. Aquí no ¿Pero vino estos fuegos son ocasionados o son accidentales? No, esto fue un rayo Un ahí rayo. en el pueblo de abajo. Y el sábado, allí antes de mediodía, estaba totalmente apagado el fuego. Quedaban unos sumilleros de esos, pero se los hubieran terminado de apagar bien, no hubiera pasado nada. Pero va, esto ya no, me cago en Dios que lo parió. Volvió a empezar a arder, después ya de mala hostia, pero todo por la parte de allá del río y por acá. Foi unha negligencia dos agentes forestais. Es que esto fue a hostia. Qué pena. Bueno, por lo menos no hubo ninguna víctima. Eso sí, pero aquí se hubiera dos motobombarderos, se hubiera salvado el pueblo todo. Y estaban todos, la UME en la estación de la Puebla Brollón, ahí de juerga, todos. En Forchán dicen que había unas 7 o 8 motobombas. Y aquí ninguna. Sí. Ni en Vidallón tampoco. No, de las 15 casas han quedado solamente 4. ¡Wow! Esta se la ha comido entera. Hablando un poco con este matrimonio, me han dicho que nunca había habido tanto calor este verano aquí en España y que el fuego fue ocasionado por un rayo. Acá hay muchísimos castaños milenarios, me dijo este señor, desde la época cuando los romanos habitaban este lugar, y por dentro muchos de estos están huecos y secos, entonces son como una dinamita. Vean esta casa. Ellos han tenido la suerte de que su casa no ha sido alcanzada por el fuego, pero las demás no han corrido con buena fortuna. Algunas de estas casas también son de segunda residencia, no es que viva aquí gente todo el año en todas las casas. Creo que solamente esos señores y 2 personas más. Esta también se ha salvado. De casualidad.
Esta parte también ha sido devorada literalmente. Lo han precintado este árbol por las dudas, que se venga abajo. Ha sido un horror, dice este señor. Esta casa se ha salvado de milagro. Vean los árboles aquí calcinados. Bueno, ha alcanzado un poco ahí la ventana esa, pero ha corrido con una gran fortuna porque todavía está íntegra. Solo ha quedado la piedra de esta y algunos ventanales que están estallados. Esta casa era muy grande, ¿eh? Ha quedado el horno ahí y la cocina suspendida. Una desgracia. Los vecinos también están bastante enojados con los forestales, como que podrían haber hecho un poco más. Vaya a saber. Vean, chicos, pueblitos para perderse en las montañas lucenses, detenidos en el tiempo, arquitectura tradicional gallega. Muchos podrán decir, me encantaría vivir acá, pero creo que no es para todos. ¡Qué linda villa! ¿Eh? ¡Qué linda villa! ¿Cuántas personas viven aquí? No sé qué me dice. ¿Cuántas personas viven aquí en esta aldea? Ah, pues unas 22 personas. Ah, 22, son bastante comparados con otras. Casas de 2, de 3 e de 1. Ok. As de turismo son onde máis hai, que son 6. Ah, ¿hay casas de turismo también? Sí. Ah, muy bien. Acá veo una, turismo rural. Esta es una, pero ¿está en funcionamiento esta? Sí, esta era a casa máis grande que había no pueblo. Pero está para hospedarse o no? Sí. ¿Sí? Se ve muy É dos que ten a ganadería e eso. Sí. Agora, compraron a ilhas. se ve muy antigua, ¿eh? E aí había estanco, cantina, correio, había de todo aí. Ah, vale, ya no funciona. Sí. Ok, ok. Muy bien. Era una- Ainda ten outra guardilla aí por arriba. Tiene cuartilla arriba, sí, ahí veo. Entran os tratores por aquela porta e salen por esta outra. Hay que reformarlo un poco, parece. Era moi grande. Hay que invertir, pero es un edificio tremendo, ¿eh? Paraban as maestras e os curas todos aí sempre. ¿Qué tal la vida aquí? Tranquila, ¿no? Sí, Tranquila. sí, moi tranquilo. Muy tranquila, silencioso. Bueno, Demasiado tranquila. Muy bien, voy a dar una vuelta, voy a echar un vistazo. me parece moi bien. Que tenga buena tarde. Vale. Bueno, cuenta con 22 personas. Mucho más de lo que yo pensaba. Sí, son pueblos tranquilitos, silenciosos, pero muy solos. Vean hasta dónde llegó el fuego, ¿eh? Esta villa se ha salvado por los pelos. Esta es otra aldea, se llama Froján. Todas estas aldeas están en un entorno espectacular, tienen una gran riqueza natural y paisajística. Mis amigos. Y todavía se siguen manteniendo las tradiciones antiguas. Vean lo que son estas casitas, ¿eh? ¿Y qué me pueden decir de esta? Vean lo que es, ¿eh? Es diminuta. Hay unas cuantas que están para reformar enteras y otras que están muy bien. Vive gente, obviamente, pero no me cruzo con casi nadie. Y acá una para la venta. Esta es la Fuente del Milagro, chicos, de Froján. Acá hay una plaquita, vean. A todos aquellos que ayudaron a salvar a Froján de las lapas que devoraron la sierra de Courel en julio del 2022.
Gracias eternas. Esta aldea también se salvó del fuego literalmente. Si no estuviera esta neblina, hay un paisaje aquí fantástico de montaña. En mi nuevo paso por la provincia de León, estoy en una de las comarcas más fantásticas que hay acá, que es la comarca del Bierzo. Esta zona también se llama el Valle del Silencio. Antiguamente era el retiro espiritual de monjes. Voy hacia un pueblito que es una joya que está escondido entre las montañas. Para llegar hay que ir zigzagueando por esta carretera súper estrecha. Tuve la posibilidad de visitarlo la última vez que estuve por acá y ahora quería enseñárselos a ustedes. Ahí vamos. Peñalba de Santiago, uno de los pueblos más lindos de España. Escuchen. Una de las razones por qué se llama el Valle del Silencio. Nada más entrar al pueblo los va a sorprender la arquitectura de las casas. Vean, este pueblo es una joya, es una maravilla. El entramado de las calles empedradas. Las casas tienen la combinación de piedra y madera. El pueblo está súper bien cuidadito. Tiene un par de casas rurales, cuenta con un bar. Vean lo que es caminar por este pueblito, ¿eh? Es chiquito, pero es un encanto. Seguramente sean residentes. Vean lo que es esa casa, ¿eh? No, el pueblo es una locura. Cuenta con solamente 22 habitantes. Vean lo que son las balconadas estas de madera, ¿eh? Y tiene una iglesia también que es una joya, que es una iglesia mozárabe. Ahora después la vamos a visitar. Hay ciertos miradores que dan a la montaña. No se escucha un alma cuando paseas por acá. Buen día. El chorro de alguna fuente nada más. Acá hay un mirador a las montañas. Hay una serie de rutas para hacer también alrededor. Vean la vista que hay desde acá, ¿eh? Vean lo que es el pueblito, ¿eh? Esta es la arquitectura típica de esta comarca que van a ver si pasan por el Bierzo. Y esta es la iglesia también, que es una preciosidad. Que si no me equivoco fue la primera construcción del pueblo. Antiguamente esto era un monasterio. Hay un barcito también. Buen día. Es un pueblito bastante visitado, pero si vienen bien temprano por la mañana no se van a encontrar a nadie como ahora. Ven, estoy caminando solo por acá. Y esta es la iglesia. Con esta entrada de doble arco. Buen día. ¿Se puede ingresar? A ver. Está con andamios, está en restauración, dentro no puedes grabar. Ah, ¿dentro no se puede grabar? No, Ah. hay una foto sin flash, pero está en restauración. Ah, ok. Muy bien. Si quieres darte un vistazo. Este fue el primer edificio, ¿no? Del pueblo, ¿no? Sí, la primera claro, construcción. Que forma parte de un monasterio que aquí hubo, sí. Antiguamente era un monasterio. Sí, sí. Esto es lo que era antiguamente. Mira. Bueno, voy a pasar, pero no puedo grabar. Lo siento. Mira. No me permitió grabar. Aparte está lleno de andamios, la están restaurando. Así que espero que si alguno de ustedes, cuando vuelva, ya esté la iglesia sin andamios y restaurada. Hay una cueva para visitar también, a 2 kilómetros de acá. Por lo que leí, no es gran cosa. La cueva de San Genadio, que fue el fundador de este pueblo. El pueblo es una locura, ¿eh? Es muy chiquito, tiene poquitas calles. Pero es una gozada caminar por acá. Si tenés estrés, venís acá una semanita y se te va todo. Voy a dar la vuelta por un caminito que hay y donde se puede ver todo el pueblo y las montañas.
Vean, acá hay una vista divina del pueblo con todos los tejados, la teja esta tan característica de color negro, la iglesita ahí en el medio del pueblito y todas las montañas. Cuando visiten este pueblito van a entender por qué este lugar era el retiro espiritual de los monjes. Salió el solcito, muchachos, vamos arriba, al fin. Estas señoras vienen de la panadería. ¿Hay cositas ricas en la panadería? ¿Hay cositas ricas? Sí, sí, están muy buenas. Qué bien. No queda mucho, pero... ¿No queda mucho? Bueno, ya queda menos. Oh, qué malo. Vamos a ver qué tal. Ya que estoy en la provincia de León, voy a aprovechar a visitar un lugar que tanto mal mencionado aquí. Que me dijeron que es precioso, que es una maravilla. Son las médulas, las antiguas minas romanas. Yo no quiero comprar algo aquí en la panadería. A ver qué tienen. Vamos a inspeccionar qué cositas dulces. Buenas. ¿Panadería? Sí, señor. No queda nada. Lo que ves ya. Ah, pan y... Sí, me quedan unos preñados aquí, unas pastas. Algo así de la zona que tienes. ¿Qué es de la zona acá? De la zona ahora mismo no me queda nada. La típica rosca dura que es Se llevaron todo. Sí, no me quedó ni una. Se llevaron todo, qué mal. Huele bien a pan, a masa, qué bueno. Bueno, qué lástima, ¿no? Porque pasaré en otro momento. Sí. Hay que venir tempranito, ¿no? Sí. Claro. Sí. Viene un poco tarde. Sí. Bueno. Pues nada, mañana si quieres. Bueno, si estoy por acá por la vuelta, me paso mañana, por la mañana. Vale. No prometo nada, pero bueno. Adiós. Arrasaron con todo en la panadería. Me quedé sin mi dulce del Bierzo. Ahora sí está todo despejado, chicos, ¿eh? Qué hermoso el paisaje de las montañas acá, ¿eh? Está todo acá muy verde, ¿eh? Miren qué espectacular, muchachos. Este paisaje que se ve ahora es producto de la técnica de los romanos para extraer el oro. Lo que hacían era cavar grandes galerías subterráneas desde arriba de la montaña. Después llenaban estas galerías con agua que no tenían salida externa. La erosión del agua provocaba que se derrumbe la montaña y así podían extraer el oro. Toda esta vegetación que se ve ahora vino después, lo cual hace un paisaje, la verdad, que es muy lindo. He ingresado pagando un ticket de 3 euros a ver una de los túneles, de los antiguos túneles de la red de galerías hidráulicas. ¡Wow! Pensar que esto lo excavaban todo a mano, iluminándose con lámparas, con pico, masas y cincel. Yo creo que de vez en cuando esto se derrumbaría y moriría mucha gente. No es un lugar para claustrofóbicos. Aparte, muchos de ellos seguramente no veían la luz del día. Horas y horas y horas cavando en el túnel para después llenar todo esto de agua y que se derrumbara la montaña. Impresionante. Qué jodido tenía que ser esclavo de los romanos en aquella época. Que le tocaba. Supuestamente en esta parte, en esta cueva, se puede ver los puntazos de los picos marcados. Días y días, horas y horas, dándole al pico, al cincel acá, metidos. ¡Wow! En qué buena época hemos nacido, ¿eh? Si caías esclavo de los romanos, te querías matar. He parado a probar un menú, me comentaron que en el Bierzo se come muy bien, así que vamos a ver qué tal. Acá tengo el menú, vean, chicos, a ver si ustedes conocen algo de esto. Lacón con pimientos asados del Bierzo. Callos con garbanzo, eso no. Ensaladilla rusa tampoco. Caldo berciano me seduce. Ensalada mixta de momento no. Después tenemos bacalao con fritada berciana, botillo del Bierzo, ¿esto qué será?
interesante. Muslo de pato, lomo adobado con patatas, trucha con jamón. ¡Wow! Hay muchas cosas. Voy a preguntar mejor al camarero a ver qué me recomienda. Me he decantado de primero por el caldo berciano, que tiene alubias. Me encantan las comidas de ollas calentitas. Vamos a poner un poquito de vino. No me voy a tomar todo esto, ¿eh? Gastronomía de León, lo más grande. Todavía hay gente que le sorprende, le llama la atención a una persona hablando en una cámara. Es entendible. No, el vino está muy bueno. Vamos a probar el caldo. Está muy bueno. Súper agradable comer aquí. Es la terraza de un hotel, la parte trasera. Una hermosa vista que hay. Está en el pueblo de Las Médulas. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Después se los digo. Es una carne mechada rellena de una cantidad de cosas. Ahora la voy a abrir para ver. No recuerdo bien qué era lo que tenía. Acompañada de ensalada, patatas y garbanzos. Tiene buena pinta. Carne de cerdo. Wow. Tiene muchísimo sabor. Muy buena. Me dejé recomendar por el camarero. Este va a ser el postre, flan de castañas. Primera vez que lo pruebo, me gusta. ¿Esto para dónde va? Ahí. Esto es para YouTube. ¿Para YouTube? Sí. Bueno, pues Voy a hacer una circular aquí en Las Médulas. Estos señores me están explicando el camino, ¿eh? Exacto. ¿Ustedes son de aquí, de Bierzo? ¿De Sí, aquí? somos de aquí, del pueblo. De la Pueblo, propiedad aquí. donde sacamos el oro. Dile cuánto oro sacamos de aquí. Cualquier día Dile nos cuánto oro. desahucian del Queda pueblo. oro en Las Médulas. Hombre, hay mucho por explotar, mucho oro. Solo lo sabemos los del pueblo de aquí, donde no se lo tenemos una mina escondida para nosotros. No lo de comenta oro, nadie, ¿eh? Donde sacamos oro. Ya vendré en invierno. nosotros, En invierno a dar una vuelta vendré contigo. Sí, No, sí. Dios, No, por que Dios, te ¿cómo toca no? correr. Perfecto, ¿por dónde agarro? Ok, sigo acá recto. Sigo Estar acá. con él. Todo lo que es la carretera, cuando ves una caseta como esta, Sí. de madera, que es una tienda, Sí. bueno, coges a mano izquierda, hay un caminín, Hay un caminito, además perfecto. lo pone, Sí, 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 ok. coges ese camino que es el más corto. El corto, perfecto. Es el más corto, te lleva a las cuevas. El otro te lleva a las cuevas, pero te hace un rodeo que te cagas. Ah, listo. Le hago caso a usted, muy bien. Exacto. Y entonces ahí ya ves todo y de puta madre. Perfecto. Ahora, después, si quieres subir a, Sí, sí. a Orellán, Gastón Marota se llama. Estoy ganando seguidores en el Bierzo, vamos arriba, ¿eh? es que los de aquí somos unos borrachos todos. No le Muy bien, hagas caso. gracias por el dato. Un No placer. le hagas caso, esa Ya, jugada, un maestro, placer. gracias. ¿Cómo dijiste? Gastón Marota. Encantado de que vengas a Marota con conocer doble la T. zona. Cuidado con este que Gracias. es del pueblo, es del pueblo también. ¿Nos damos la vuelta? Después vengo. Transitando entre castaños, chicos, y castañas. El fruto de este árbol. Esta es una senda circular que estoy haciendo que se llama la senda de Baliñas y donde se puede apreciar mucho mejor el paisaje de Las Médulas. Tiene un poco más de 1 kilómetro. La verdad que la montaña de color rojizo con la vegetación verde le da un contraste muy lindo. Vean qué preciosidad, chicos, ¿eh? El paisaje es alucinante, ¿eh? Cuando uno camina por acá tiene que darse cuenta que está caminando por la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio Romano. Tiene bastante similitud también con el Gran Cañón del Colorado.
Hay personas también que dicen que los romanos destrozaron este paisaje y por eso ha estado en discusión de algunos países de ser nombrado Patrimonio Mundial, porque es un paisaje que ha sido accidentado por la mano del hombre. ¡Wow! Vean lo que es esta cueva. La técnica empleada por los romanos se conocía como ruina montium, derrumbe de los montes. Mirá qué huevini, impresionante. Aquí se termina este viaje, chicos, en esta tarde-noche en un hostal de carretera que voy a pasar. Gracias por haberme acompañado en esta mini saga del norte de España. ¿Quedaron muchos más lugares para ver? Por supuesto, siempre quedan. Espero volver pronto. Y nada más. Como se dice por ahí respecto al Camino de Santiago, Ultreya. Y para todas esas personas que en algún momento lo realicen, buen camino. Chao y nos vemos en el próximo video.